Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace mucho tiempo, un joven se enamoró profundamente. La joven también se quedó enamorada de él, pero había un gran problema, una dificultad. Esta joven pertenecía a una familia muy rica, de una clase muy alta. En cambio, este joven era muy humilde, no tenía nada. El padre de la joven no aceptaba a este muchacho. Por eso él, por amor a ella, decidió marcharse a otro país para esforzarse, para trabajar de manera ardua y de esa manera poder levantar economía que le posibilitara poder casarse con ella. Y se marchó. Y se fue bien lejos, a un país lejano, y allí estuvo trabajando, esforzándose continuamente. En ese tiempo no podía tener noticias de la joven. Y pasaron muchos años hasta que por fin, a través de su esfuerzo, pudo conseguir bastante economía. Por eso él regresó, porque en esos días, durante todo ese tiempo, nunca había dejado de amar profundamente a esa joven. Y cuando llegó tan contento, de repente se quedó impresionado. Esta joven, que no sabía de él tanto tiempo, al final se había casado y ya tenía incluso hijos. Por eso él, que amaba tanto a esta joven, que se esforzó tanto por amor a ella, al encontrarse con esa situación, se quedó totalmente desolado. Y realmente todas las personas amamos algo o a alguien y entregamos toda nuestra vida por eso que amamos. Por eso es muy importante saber qué es lo que estamos amando. Había un joven también que era universitario y empezó a entrar una ideología que empezó a calar en su vida. Él quiso entregar su vida para cumplir esa ideología, para levantar una revolución. No le importó dejar a su novia, no le importó también marcharse a otro país y hacer cosas que realmente eran incorrectas, pero él lo hacía todo por la revolución. Y consiguieron hacer la revolución y él consiguió un alto puesto en el gobierno, pero cuando pasaron los años se dio cuenta que era todo un engaño. Todo estaba lleno de corrupción. Él había entregado su vida por algo, por una ideología que había fracasado completamente. Él se quedó también desolado al darse cuenta, su vida había fracasado por amar, por poner en su corazón en primer lugar algo que realmente no era correcto. ¿Y qué es lo que estamos amando nosotros? ¿Dónde estamos dando nuestra vida? ¿Cuál es nuestra pasión? Si estamos amando algo incorrecto, tendremos resultados también incorrectos. Por eso es muy importante la palabra de hoy. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vemos que el Señor da esta palabra cuando el Imperio Romano estaba conquistando todo el mundo conocido. Allí el Imperio Romano, a pesar de que era tan poderoso humanamente, era un imperio totalmente basado en la idolatría. Estaba lleno de ídolos, ídolos de todos los colores. Y Roma, el Imperio Romano, representa el mundo. Y este mundo, que es un sistema que Satanás ha creado, donde no da lugar a Dios, Él que es el príncipe de la corriente de este mundo, a través del mundo, hace que las personas separadas de Él estén amando cosas incorrectas, como en el tiempo de Roma, amando la diversión, amando vicios, amando el juego, la bebida, el dinero. Cosas que parecen buenas, pero realmente si estamos amando esas cosas, vamos a fracasar grandemente, porque es un engaño de Satanás. El pueblo de Israel, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? En ese tiempo estaba colonizado, era colonizado por los romanos. Ellos que eran idólatras, que estaban separados de Dios, estaban dominando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel también no estaba amando en primer lugar a Dios, estaba todavía amando cosas incorrectas. Amaban lo material,
amaban lo físico, amaban el falso éxito. Y nosotros, siendo hijos de Dios, si estamos amando todavía cosas incorrectas, constantemente nos van a venir problemas, vamos a sufrir desastres, vamos a tener pobreza, enfermedades, y muchos creyentes están en esas situaciones y no saben por qué le están viniendo esas situaciones. Y en ese momento es que el Señor, a través de esa pregunta que le hace este escriba, el Señor se levanta y nos da la respuesta. ¿Qué es lo que dice el Señor? Oye, Israel, escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios. Y Él quiere en primer lugar que estemos escuchándole a Él, que estemos escuchando su palabra, porque Dios siempre, a través de su palabra, que es viva y eficaz, nos da la respuesta, nos da realmente la solución. Por eso, que estemos quietos, que dejemos de amar cosas incorrectas, de apoyarnos en cosas, y que estemos simplemente, en primer lugar, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice a través de su palabra? El primer punto: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y Él a través de la palabra está hablando, está enseñándonos. Él quiere que estemos conociendo en primer lugar quién es Dios. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y es lo primero que necesitamos, conocer correctamente que nuestro Dios es el Señor. Él tiene todo el dominio sobre toda su creación. Él merece el primer lugar. El Señor nuestro Dios. Ese Dios en hebreo es Elohim, que significa Dios trino. El Señor es nuestro Dios trino. Y Él quiere que le conozcamos. ¿Para qué? Para darnos respuesta. Por eso, en primer lugar, tenemos que estar conociendo a Dios conforme a la palabra, que es la verdad. Y en su palabra el Señor mismo está dando la respuesta. Él es el Señor. Él es el único objeto de nuestro amor, de nuestra adoración. Él es el Dios Trino. Y el Dios Trino es Dios Padre. Dios Padre que a través de su palabra, que es soberano, Él crea todas las cosas de la nada. Él con su palabra crea todas las cosas. En 6 días Dios hace su creación. Y el 6º día, con todo su amor, Génesis 1:27, el Señor nos crea a su imagen y semejanza. Nos hace seres espirituales para tener relación con Él, que es espíritu, como dice en Juan 4:24. Y de esa manera estar completos, ser verdaderamente felices a la manera de Dios. Somos seres espirituales. Eso es la gran diferencia con todos los animales. Solo a nosotros, por su amor, por su gracia, nos creó a su imagen y semejanza, para estar dándole culto continuamente. También en Génesis 1:28 nos da una autoridad tremenda. Nos pone sobre toda la creación para dominar y sojuzgar todas las cosas. Y el Señor, por amor a nosotros, nos da un pacto en Génesis 2:17, porque el Señor nos dio libre albedrío. Por eso, en su amor, nos da el pacto de Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un pacto de amor, para que no olvidáramos que solo a la manera de Dios, que solo estando con Dios, solo tomando su palabra, podíamos gozar la verdadera vida, de todas las bendiciones que nos había dado. Pero solo en la palabra encontramos también un acontecimiento que no están desgraciadamente explicando en las universidades, que desgraciadamente gente poderosa, con éxito, con poder, no conoce. Solo la palabra, que es la verdad, nos está explicando el principio, la raíz de todos los problemas. Aparece Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir, y a través de una serpiente hizo que el ser humano perdiera el pacto, rompiera el pacto, saliera de la palabra de Dios. El hombre pecó y murió espiritualmente. Su naturaleza tendió a pecar, se hizo pecador y empezó a ser controlado por Satanás. Es el pecado original y sus consecuencias. Fue algo terrible, porque en ese estado el ser humano no puede ser feliz. El hombre sin Dios no es nada.
cuando ya deja de estar conforme a la manera de Dios, solo hay desastre, solo hay destrucción. Y no hay manera humana de salir de ahí. Aunque el hombre se esfuerza, porque todos quieren ser felices, contra más se esfuerzan, cada vez su estado es peor. Pero Dios también, Dios Padre, Él a través de la palabra, Él empieza la redención. Y en Génesis 3:15, por primera vez a través de la palabra, Dios en su gracia nos da la respuesta con todo su amor. La simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Por primera vez el protoevangelio está hablando que Jesús el Cristo vendría a salvarnos, a rescatarnos. Por eso durante todo el Antiguo Testamento Dios está prometiendo, está hablándonos a través de tipos, a través de sombras, que Jesús el Cristo es la única respuesta. Y en el Nuevo Testamento aparece Dios Hijo, Jesús el Cristo. Él se hizo hombre, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él nació sin pecado original. Durante toda su vida Él no cometió pecado de acción ni de omisión. Él es el único justo y Él voluntariamente vino a cumplir una obra. Su nombre es Jesús, Salvador. Él vino a salvarnos de todos los desastres. Para eso cumplió el trabajo de Cristo, el ungido, que son 3 oficios que Él cumplió perfectamente. Él vino como el verdadero profeta. Como estábamos separados, Él como verdadero profeta anunció: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Él como el verdadero sacerdote en la cruz derramó su sangre para perdonar todos nuestros pecados, para liberarnos de todo pecado. Por eso en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él nos rescató. También Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, en la cruz venció a Satanás. Por eso dice la palabra en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Él en la cruz, Jesús el Cristo, Él proclamó, Juan 19:30, consumado es. Y es un grito de victoria. Él en la cruz consumó todo, solucionó todo para nosotros. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Jesús el Cristo, Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Por eso Él, por amor a nosotros, Jesús el Cristo, Él cumplió todas las cosas. Y Dios Espíritu Santo, Él, por su gracia, Él aplica esa salvación, esa redención en nuestras vidas. Porque somos escogidos por gracia de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y a través del Espíritu Santo Él nos regenera para que nos demos cuenta que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que es solo Jesús el Cristo. Y por gracia, a través de la fe, cuando podemos estar recibiendo a través de la fe a Jesús el Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador, en ese momento nos convertimos en hijos de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Por eso el Señor, a todos los que están amando cosas incorrectas, Él se levanta y dice: oye Israel, oye pueblo de Dios, escucha. El Señor es Dios, el Dios Trino. Él es el Creador y Él nos ama. Él nos ama con amor eterno. Él nos ha amado y nos ha salvado a través de Jesús el Cristo. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos ama. Tenemos que saber que Dios Trino es el Señor. Él ocupa el primer lugar y Él nos ama, nos ha amado primero. Eso es lo que podemos ver a través de la palabra y Él quiere que conforme a la palabra estemos conociendo eso. ¿Qué es lo segundo que Él quiere? Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por eso es muy importante, en primer lugar, saber que Dios, el Creador, el Señor, Él nos ama con amor eterno, nos ha amado primero.
y cuando sentimos su amor, cuando lo conocemos a través de la palabra y vemos que Dios nos ha amado de manera tan tremenda, es entonces cuando vamos a poder amarlo, hacerlo el objeto, el centro de nuestro amor, de nuestra adoración. En el tiempo de la Guerra Civil de los Estados Unidos fue algo muy terrible. El ejército del norte luchaba contra el ejército del sur. En una batalla capturaron a un oficial del ejército sureño y lo metieron en la cárcel. Este hombre, este oficial, estaba lleno de odio. Él odiaba principalmente al presidente Lincoln. Por eso dice que cada día, desde que se levantaba, empezaba a injuriarlo, a decir palabras feas sobre su persona, pero gritando continuamente hasta que se dormía. No paraba de estar infamando de esa manera al presidente Lincoln. Le odiaba profundamente con cada célula de su ser. Día tras día. No paraba de insultarlo, de difamarlo. Era algo asombroso. Este hombre, su pena era que iba a ser fusilado. Pero él, hasta que llegara ese día, no paraba de insultar porque odiaba profundamente al presidente Lincoln. Cuando ya faltaba poco para su ejecución, de repente llegó una carta. El presidente Lincoln los amnistió a todos los presos. Por eso fue salvado por él. Este hombre se quedó impresionado. Él, que cada día estaba insultando al presidente, que cada día estaba odiándolo con todo su ser, resulta que sin merecerlo, el presidente le perdonó, le salvó la vida, le dio la vida. Se quedó totalmente asombrado. Se quedó, por supuesto, arrepentido. Este hombre nunca más volvió a hablar mal del presidente Lincoln. Es más, nunca permitió durante toda su vida en su presencia que alguien hablara mal del presidente Lincoln delante de él. Porque él realmente pudo recibir el amor del presidente, pudo conocerlo bien. Por eso cambió totalmente su percepción hacia él. Y nosotros, a través de la palabra, tenemos que estar viendo que Dios nos ama. Dios, el Creador, el Soberano, el Todopoderoso, nos ama profundamente. Difícilmente una persona está dando su vida por otra, ¿verdad? Pues imagínense dar su vida por alguien que encima es mi enemigo. Y nosotros éramos enemigos de Dios. Éramos pecadores. Pero Él, por gracia, por su amor, Él entregó su único Hijo. Y Él dio su vida, derramó su sangre para darnos una nueva vida. Merecíamos morir, pero Él nos dio vida y vida en abundancia, solo por su gracia. Por eso, conociendo la palabra, conociendo el amor de Dios, quién es Dios, en ese momento podemos amar a Jesús el Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, la mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Porque por su gracia Él nos ha restaurado a través de Cristo. Génesis 1:27. Somos hijos de Dios. Y Él nos creó para adorar a Dios cada día, para estar dándole culto. Y a través de Cristo ya podemos amarle, porque tenemos ese camino abierto. Cada día podemos dar culto a Dios. Y es lo que el Señor nos está hablando, que no estemos amando cosas incorrectas. Ahí fracasamos. Ahora que estemos adorando al único que lo merece, que le demos toda la gloria a nuestro Dios, que estemos enfocados en Él, dando y recibiendo su amor, compartiendo ese amor, dándole todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque todo es por su gracia. Por eso, que podamos estar disfrutando de esa identidad. Él nos creó para estar con Él. De esa manera vamos a poder amarle. Y como dice su palabra que tiene que ser la manera de amarle, en Juan 14:23 dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es muy fácil decir te amo, ¿verdad? Pero no solo son palabras el amor, son hechos. Fundamentalmente son hechos. Y amar a Dios, Él dice en su palabra, es
guardar su palabra, creer su palabra, establecerse en su palabra. Por eso tenemos que estar siguiendo, no nuestros pensamientos, no nuestros deseos, seguir la palabra de Dios. Esa es la manera de amar al Señor. Tenemos cada día que tomar la palabra, orar con ella y ver cómo esa palabra se establece en nuestras vidas. ¿Qué es eso? Eso es la verdadera sanidad. Restaurar que nuestra vida es para glorificar, para alabar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través del evangelismo que se va a levantar. Eso es la verdadera sanidad. De esa manera, ciertamente, podremos estar amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que tenemos. Eso es la manera de poder experimentar el poder de Dios. ¿Y qué es lo tercero? Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo de verdad dejo de amar cosas vanas, incorrectas, si escucho la palabra, si sigo la palabra y estoy conociendo a Dios que me amó primero, que lo hizo todo a través de Cristo, en ese momento voy a poder amar a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Voy a poder enfocarme solo en Dios cada día. ¿Y qué ocurrirá? Automáticamente, ese amor con el cual Dios me va a llenar, voy a poder compartirlo con las personas que hay a mi alrededor. Por eso al restaurar Génesis 1:27, de manera sencilla podré restaurar Génesis 1:28, la autoridad. Al recibir esa bendición podré estar compartiendo esa bendición hasta lo último de la tierra, que es el deseo de Dios. Podré estar experimentando ese poder para ser cumbre, el poder de Dios. Esa es la manera de poder amar a los demás para que a través de mi vida el amor de Dios llegue a sus vidas y puedan conocer el Evangelio de Jesús, el Cristo. Un amigo de la familia un día nos contó, muy contento, que había contratado a un equipo para hacer una obra en su casa y estaba sorprendido. Este amigo era no creyente, pero estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque decía que esos trabajadores estaban siempre contentos. Eran educados, eran diligentes, nunca engañaban. Nunca había visto unos trabajadores así, estaba sorprendido. ¿Y por qué me decía esto? Porque eran cristianos. Y sabía que yo era cristiano, por eso lo decía como algo bonito, ¿verdad? Mira lo que me ha pasado, estoy sorprendido. No he visto trabajar a nadie igual, estoy encantado. Son creyentes como tú, son cristianos. Por eso, ese rumor lo empezó a contar a todos sus amigos y todos los amigos que tenían que hacer obras, por supuesto, los contrataban. ¿Por qué? Porque realmente trabajaban bien, porque trabajaban sinceramente, no engañaban y eran una bendición. Y eso es ser cumbre. Eso es alguien que de verdad conoce y recibe el amor de Dios. Eso es alguien que de verdad está amando a Dios con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene, glorificando a Dios. Y ciertamente así podemos amar al prójimo. Eso que es el evangelismo, ¿verdad? Y el evangelismo no es solo palabras, es a través principalmente de nuestras vidas, de nuestros testimonios. Por eso, si estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, cada día vamos a poder estar sin esfuerzo amando a los demás. Vamos a poder ser cumbres espirituales. Vamos a ser, en definitiva, testigos. Eso es ser testigos. Por eso que estemos dejando de amar cosas vanas, incorrectas, que nos llevan al sufrimiento, al fracaso innecesario. Solo el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. El Dios Trino, que es vivo, está con nosotros y Él nos ha amado con amor eterno. Por eso que estemos cada día teniendo ese tiempo para amarlo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y al poder estar amando al Señor, su amor va a llegar a través de nuestras vidas al prójimo. Incluso vamos a poder amar sin esfuerzo a nuestros enemigos. En ese momento todas las relaciones Dios las va a restaurar. Va a ser distinto. Todas esas situaciones difíciles en el matrimonio, Dios la va a cambiar. Todas esas situaciones padres, hijos difíciles, Dios la va a cambiar. También en la iglesia, con otros hermanos, o incluso con las personas que conocemos.
si estoy disfrutando de esa verdadera relación vertical, automáticamente las relaciones horizontales van a cambiar totalmente. Es el poder del Evangelio. Y de esa manera el Señor me va a levantar como un testigo. ¿Para qué? Para llegar a los lugares vacíos de las 237 naciones, para poder sanar a todos los enfermos con el Evangelio, para poder levantar a los jóvenes, a los niños, como cumbres. Esa es la obra que el Señor por su gracia va a hacer. Por eso, que estemos parados, escucha Israel, que estemos escuchando la voz de Dios, la palabra. Dios nos da siempre la palabra, toda la respuesta, toda. Por eso, conforme a su palabra, que podamos conocer que Él es el Señor, que Él es Dios Trino y Él es el único objeto de nuestra adoración. Que estemos recibiendo su amor cada día, teniendo ese tiempo para amar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, y de esa manera luego vamos a poder amar a las personas que hay a nuestro alrededor. Ahí veremos cómo el reino de Dios se establece. Para concluir, vemos la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se marchó, dilapidó sus bienes en cosas incorrectas, pero luego se arrepintió y volvió. El padre lo recibió con brazos abiertos, pero el hermano mayor, de manera sorprendente, cuando escuchó ese rumor y vio que había una fiesta, se sintió mal, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando habló con su padre, le dijo: yo, padre, he estado aquí trabajando todo, no he comido un cabrito, no he hecho una fiesta con mis amigos, y este que se lo ha gastado todo viene y haces una gran fiesta. Y le decía: hijo, tú estás aquí siempre conmigo. ¿Qué le pasaba a este hermano mayor? Que él no conocía bien quién era su padre. Y ese padre, por supuesto, es un tipo de Dios. Él no estaba conociendo bien. Él pensaba que era un Dios legalista, que era un Dios severo, un Dios lejano. Pero no es así. Dios es amor. Y hay que conocer que la mayor muestra de amor de toda la historia es la obra de Cristo. A través de la obra de Cristo podemos ver el amor de Dios. Ese amor ágape, que es a cambio de nada, incondicional. Él dio su vida, derramó su sangre para salvarnos. Si estamos conociendo, conforme a la palabra, que Dios nos ama de esa manera tan tremenda, ¿cómo? ¿Cómo no vamos a amarle? ¿Cómo no vamos a poder querer adorarle cada día y hacer su voluntad? Y de esa manera, con ese amor, vamos a poder amar a los prójimos. Ese es el deseo de Dios. Este hermano mayor, por no conocer a Dios correctamente, por no conocer a su padre, estaba sufriendo. No estaba disfrutando y no tenía nada de amor, ni siquiera hacia su hermano que se había arrepentido. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar a través de esta palabra, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, que a través de ella, Señor, podamos salir de todas las adoraciones, de todo el amor que estamos poniendo en cosas incorrectas. Que podamos, Señor, estar amándote solo a ti, porque tú nos amaste primero, y que tu amor llene todas nuestras vidas, y que salte a través de nosotros a nuestros prójimos, a las personas que hay a nuestro alrededor, y la mayor muestra de amor es compartir el Evangelio de Jesucristo. Padre, obra con poder. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén.